Le voy a dar el pasaje, vale. Ahora vale, ya. ¿Qué Como ella conclusiones? escribió con su letrita, Perfecto. lo hicimos. ¿Qué conclusiones llegan con esas tres preguntas? A ver, igual quería comentar algo antes que ¿Sí? nuestro grupo era de que igual la hermana Jimé con la hermana Erikita no conocían muy bien esta palabra. Perfecto. Entonces nosotros igual nos basamos para explicar nuestro trabajo desde como lo más básico se podría decir para poder lograr entender, porque bueno, ayudó a todas nosotras esa conversación y nos fuimos como la profunda, pero en eso. ¿Ya? Por si acaso. No, muy bien. Y nos gustó porque fuimos así como Es que ese es el objetivo, porque para nosotros es un tema nuevo como iglesia también. Si bien la neurodirección se lleva muchos años, pero hoy día, este último tiempo, ha tomado un mayor auge y se le ha dado un espacio mayor. Y nosotros como iglesia, tanto en la escuela dominical de los niños como de los adultos, nos vemos enfrentados a esto. Tal vez en los matrimonios no tanto porque siempre estamos de a dos, pero sí con los adultos, con la clase de los adultos han tenido intervenciones de repente de personas que son neurodivergentes. No, o no tuvimos problemas con el tema del calvinismo. Claro. Y ahí quedó. Claramente. Querido, claramente. ¿Entiendes? Entonces, o sea, nos dimos cuenta de que es un tema que está comenzando a tomar auge dentro de la iglesia y debemos estar preparados para. Pero también nos dimos cuenta que la hermana, bueno, acá hablando más de la Erikita, porque también la hermana igual no comentaba su experiencia, también han tomado acciones súper actualizadas sin saber que era para eso. Porque igual ahí también destacamos eso de la hermana, la disposición. Bueno, gloria al Señor por eso, porque es muy guía. Ya, vale, En la primera pregunta pusimos que son personas con capacidades mentales distintas, personas con distintas formas de ver el mundo y el desarrollo del cerebro es distinto. Ya, perfecto. Número 2. Era 2, que son estructurados, sensibilidad, comportamientos repetitivos e intereses. Ya. Y la tercera, informarse y aprender del tema, la disposición de conocer las capacidades del niño, tener sabiduría y herramientas para trabajar con niños y conocer a los niños y relacionarse con los padres. Perfecto. La iglesia necesita capacitarse. Pero también decíamos que no era tanto, porque pusimos disposición también, porque podemos estar todos capacitándonos, pero si no hay una disposición de nuestro corazón. Ah, claro, correcto. No. Estar dispuestos a aprender en esto. Pero porque de repente uno que desconoce, a veces cree que es malcriado. Claro. Y cosas. Ese es el comentario mayoritario. Ya, este cabrón. Alguien dijo una vez, incluso como chiste, mi papá, cuando se veía a alguien así, a este le falta palo para el puente. Y es el comentario general. O es malcriado, no tiene normas, y resulta que hay todo un tema de fondo. Pero también comentábamos que hay malcriados. Por supuesto, por eso que ahí está. No, por supuesto, si hay cabros regalones igual. Entiendo, yo ayer con un séptimo, yo les decía, chiquillos, ustedes están en séptimo, porque hablábamos del valor de la responsabilidad. Y yo sé que ustedes todavía algunos los bañan. Y no es mentira, o sea, están hablando de cabros grandes. Y nosotros tenemos aquí en la iglesia, que está, después me di cuenta que lo dije, estaba sentada en la tercera fila y es parte de la escuela dominical y todavía la bañan. Y en el colegio está en séptimo. Y no quiere crecer. Entonces dice, pastor, me quiero bautizar. Perfecto, ¿quieres hacer la reunión? Ah, no quiero la reunión, entonces no te puedo bautizar. Entonces, ¿me entiendes? Voluntariosa. ¿Me fijas? Yo no podría decir, es regalona, es mañosa, no cumple normas. Sí, pero tiene un tema de fondo también. ¿Me fijas? Entonces, ahí hay que buscar el equilibrio perfecto. ¿Me fijas? Y yo sé que el Señor también puede gobernar en esa área. Traslada eso mismo a los adultos. Adultos que llegaron a la iglesia y que sabían cuál es, tienen muy claro, puntualmente voy a hablar acerca de ese caso sin decir nombre, por supuesto, por ser ético. Pero que tenía muy claro cuál era nuestra línea de pensamiento, pero le insistía en que él no creía en eso. Entonces yo me dije, ¿qué estás haciendo aquí? Claro. Es que yo no creo en eso, porque yo creo que imponiendo, estructurado, cuadrado. Hermano, vamos a empezar a hacer reuniones por Zoom, que a mí no me gusta la reunión por Zoom. Bueno, entonces nada, ¿me entiendes? No sé cuál es. Y después resulta que para el velorio de tu papá no digo un abrazo, ¿verdad? Y todavía siguen haciendo reuniones por Zoom, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a hacer reuniones por los miércoles en la iglesia? Pastor, pero es que él se le notaba la igual que era el Entonces, pero ahí donde está el equilibrio de tener que amar, tener que cubrir, tener que contener,
pero también tenemos que establecer normas. ¿Se acuerdan que en la reunión que tuvimos con el pastor Herbert, el psicólogo? Yo hice esa pregunta. ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre amar, contener, abrazar? Pero también hay que establecer normas. Y ahí es donde la iglesia tenemos que apuntar en eso. Ahora, es un desafío para la educación chilena, ¿cuánto más para nosotros como iglesia? Que estamos en que este son proceso. rechazados ese tipo de personas. Nosotros, específicamente, voy a hablar del hermano Marcelo cuando salí con nosotros a la... Yo no quería decir notamos tanta disponibilidad al servicio de una persona. Entonces, en la otra parte casi como que pasó desapercibido. Entonces nosotros empezamos a entender que pues, tenemos que aceptarnos, soportarnos y sacar el provecho máximo de esa persona que está entregando el servicio a Dios. Y hay talento, Y enfocarnos en hay gracia, ¿entiendes? Chicos son súper talentosos, pero también hay que canalizarlo con amor, pero hay que canalizarlo hacia el cumplimiento de normas de igual manera. Ya, sigamos, Carito. Igual yo quería destacar el trabajo de las maestras de párvulo, porque igual van buscando estrategias desde el amor. Por supuesto. Amor en Ahí vamos a ver el rol de la iglesia en ese sentido. Doctor, yo creo que igual es importante, por ejemplo, el respeto hacia la persona igual. Porque por ejemplo, él, en su condición, claro, a lo mejor yo lo veía. Habían cosas donde él era súper servicial y era efectivo lo que hacía. Por ejemplo, si tenía que hacer algo, yo lo hacía y lo hacía bien. Pero cuando él quería opinar, sí, total. Entonces yo igual creo que ahí hay que mantener ese equilibrio, porque lo mismo pasa, por ejemplo, con los niños que tienen hiperactividad. Yo lo aprendí por mi profesión. Pero por ejemplo el niño que tiene hiperactividad, más allá de lo que yo pueda pensar, el niño tiene un problema que está pasando en su mente y que necesita regularse a través de medicamentos. Entonces no es solamente que el cabro chico, que me molesta, que me interrumpe, eso es lo que la consecuencia y el efecto que me llega a mí como profe. ¿Me entiende? Que me interrumpe la clase, que me incomoda a lo mejor su forma de ser, pero también hay un tema ahí que él necesita un trabajo, y lo que decía el pastor ese día que hablaba, o sea, hay niños jóvenes nuestros que tienen depresión, y no es porque les falte fe, o porque no, es porque en el fondo, en su cuerpo biológicamente le faltan procesos químicos, ¿verdad?, que regular eso, y en el fondo necesita un medicamento, no solamente el consejo. Entonces, ahí, disculpe hermano, ahí también el punto que tocamos, que fue el último que leyó la Vale, de que uno al conocer tu alumno, en cualquier caso, uno puede también llegar un poquito más profundo a hablar con el papá, por ejemplo, de la persona. Mire, yo estoy observando esto en su hijo, qué sé yo, y a lo mejor darle el consejo. A lo mejor va a tener que verle médico, a lo mejor va a tener que... Ahora, hay una profesora argentina que trabaja en esta área y que escribe un libro y un material que se llama Que Maestro, y ella apunta al cuidado pastoral de los alumnos de la escuela dominical. Entonces, es lo que se refiere, ir más allá que entregar una clase el domingo, sino que comenzar a formar un vínculo cercano, conocer en profundidad la realidad de cada uno, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde necesitamos entrar en eso. Doctor, disculpe que no quiero hablar, pero igual es importante. Ese día el pastor hablaba, porque él era psicólogo, que él tenía el caso de un hijo de pastor, ¿verdad? Que en el fondo el niño tenía una depresión severa, ¿verdad? Que estaba con intento de ideología suicida, y resulta que la mamá, como pastora, luego le decía, te falta orar. Y resulta que cuando le llegó, prácticamente le dijo, no, él necesita un tratamiento psicológico, con medicamentos. Porque los cristianos espiritualizan todo. Igual es importante saber que igual la depresión tiene un trasfondo que es biológico y tiene que ver con neurotransmisores. Y cuando hay un desequilibrio en esos neurotransmisores, cuando la persona ve todo negro. Y tú le puedes decir, no, pero si mira esto, mira, te pasó esto, está súper, va todo mejor, mira esto. Y no, solo se enfoca en lo negro. Entonces, por eso aún a veces la psicoterapia no te sirve si tú no tienes ese apoyo al inicio para poder entender y ver eso que te están tratando de hacer que tú ves, para que tú puedas trabajar. Claro, pero acá pasa en el mundo cristiano la espiritualidad. Oye, tómate esta pastilla, que te falta feo. ¿Cómo estoy diciendo que me tomo un remedio si en vez de decirme que me retiro?
¿Me entiendes? Entonces, claro, buscar un equilibrio. Porque el niño que necesita un tratamiento psicológico porque químicamente en su cerebro no le está faltando serotonina, no sé cuál es el concepto, pero si le está faltando algo médicamente, necesita el remedio. O sea, por más fe que usted ore, si usted no se toma el remedio para la diabetes, se puede descompensar igual. Justamente que hay que cambiar el paradigma. ¿Por qué? Porque también, no solamente en la fe, tengo apoderados que se niegan a los fármacos. Exacto. No, yo no voy a meter fármaco a mi hijo, no. Sí. Por eso que está el concepto de antivacuna. Entiende que no hace ningún proceso de vacunación. Esto estaba lleno de enfermedades que antes no estaban. ¿Te fijas? Entonces, no entienden que eso es una fuente, claro, en exceso sin duda alguna que es perjudicial, pero la dosis adecuada y el tratamiento adecuado es una ayuda para la persona. Y el Señor también actúa en ese sentido, ¿entiendes? Nosotros lo vimos, mismo caso de la Juanita, después de su crisis alérgica, claro, ¿cuál era la práctica? La persona tomaba un remedio cuando le venía la crisis. Sí, pero ahora no, ahora tiene que todos los días. Sí. Tenga síntomas o no tenga, porque igual cuando venga el momento, ahí se le aplica. Entonces tú que ser disciplinada en eso, responsable en eso. ¿Te fijas? Entonces pasa exactamente lo mismo con esta otra realidad. Ahora, lo importante es entender que la neurodivergencia es una condición y no una enfermedad. Nosotros en la radio escolar entrevistamos a la coordinadora del Servicio de Salud Metropolitano Central en el área de la divergencia. Y ella dijo incluso que están cambiando el concepto. Ya no es TEA, ahora es SEA. Porque no es un trastorno. No es trastorno espectro autista, ese es el concepto. Pues se va a decir la TEA, pero se va a cambiar por SEA. ¿Por qué? Porque es la condición espectro. ¿Entienden? Entonces cambia. O hay otros que solo dicen TEA. También, nada más. Porque la idea obviamente tampoco es estigmatizar, no es que es una realidad que tiene una condición distinta y necesita todo lo que ahora sí, queridos, ¿cuál conclusión llegaron ustedes? Todo lo que ya dijeron. Pero es súper interesante y estamos recién partiendo. ¿Ya? Bueno, primero también establecer que es como algo no muy conocido, ¿cierto? Uno tiene algunas como ideas generales nomás de cosas que ha escuchado y en base a eso más o menos empezamos a sacar algunas conclusiones. La Alen tenía un poquito más de experiencia como con niños y eso. Establecimos precisamente eso, que esto era como una condición y no una enfermedad, una patología, que en el fondo establece diferencias como frente a cómo la persona ve como el mundo, cómo se relaciona o cómo establece o socializa con otro, la forma en que percibe el mundo, sus sensaciones, sus sentidos, ¿cierto? A veces eso genera algunas alteraciones en el aprendizaje que no es igual al común, digamos, sino que tienen una forma más distinta de poder aprender, como que eso en el fondo más o menos establecido. Así que, ¿cuáles son las características de una persona neurodivergente? Hipersensibilidad, acústica, son muy estructurados, resistentes a veces a los cambios, establecen, la forma en que establecen relaciones o socializan son como de manera distinta. Socializar de manera diferente, eso pusimos. ¿Y cuál debe ser el rol de la Iglesia frente a niños adultos neurodivergentes? Lo principal que en la conversa lo que generamos más es como poder, como yo siento como tener una diferencia entre como el mundo nos trata de acoger versus nosotros en la Iglesia. Y sentimos que al nosotros tener una mirada distinta desde Cristo, desde cómo Él es, entender, ¿cierto? Que en el fondo todos somos diferentes. No solamente ellos. Y que Jesús nos enseñó que en el fondo Él no hacía excepción de personas y la misma manera debemos en nosotros trabajar en eso y establecer como nuestras relaciones en la iglesia como en amor, ¿cierto? Entendiendo a lo mejor que a veces van a haber formas de que nos vamos a tener que relacionar diferente, lo veíamos más con los adultos. Y desde los niños, lo que más hablamos que era importante como establecer un trabajo, o sea, digamos los maestros, primero como tratar de capacitarse un poco en ello, y lo otro también como con la familia, porque sería como bueno que la familia que tiene algún niño con esta condición se pudiese como acercar al maestro y poder en el fondo decir, mira, sabes que
mi hijo tiene esto y por ejemplo, esta es la área que él más tiene débil, hay que tratar de evitar esto, no sé, esto le molesta o esto lo descompensa, y si en algún momento tiene una crisis, tú me puedes llamar, yo vengo al ti, no sé, como en general como un trabajo como con las familias, que creo que deberían estar como más presentes en esta, porque supone que son los que más saben, con lo que están siempre con sus niños, y sabemos que como es una condición, todos son distintos, tampoco vamos a poder decir todos a lo mejor tienen esto, o tienen esto, o tienen esta situación, sino que todos van a... Y ese vínculo es fundamental, la información es clave, súper necesario. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a eso? ¿Se hace reunión con los padres de los niños? Nació la inquietud, de hecho queremos hacerlo ahora fin de año, queremos hacer una reunión con los apoderados. Porque es sumamente importante, nosotros algo conversamos de que las personas tienden a encubrir eso, a no decir mi hijo tiene esto, es como... Lo que pasa es que nos hemos enfrentado a un fenómeno súper especial que se da también a nivel de colegio y que yo me he dado cuenta que acá en la iglesia también está pasando, que como que traemos un poco para hacerme parte, pero no es mi realidad, pero traemos al niño y lo entregamos a la escuela dominical y es como ya, ustedes enseñen. Y el papá viene a la iglesia y escucha la palabra, como que se desocupa del tema, se desliga del tema. Y no, tenemos que entender que tanto la familia con la iglesia desarrollamos un trabajo en conjunto. Porque también es triste y se da mucho, tengo que reconocerlo como una falencia que hay que reforzar justamente en relación al matrimonio, y cuando hagamos el retiro matrimonio tenemos un tiempo para padres. ¿Sabes por qué? Porque es como si también el papá no valida la figura del maestro, perdemos todo lo que hicimos. ¿Qué te lo dijo la tía? No le hagáis caso a la tía. No, o sea, el papá debe validar la figura del maestro, debe validar la figura del pastor. Porque yo decía lo mismo, somos familias cristianas. Entonces yo tengo que darle validar plenamente la figura de la iglesia, de los maestros, de los pastores. ¿Para qué? Para que mi hijo vea que de verdad que... Porque nosotros vemos niños acá que quieren cambiar las condiciones de la iglesia y ellos quieren hacerlo su pista. El otro día estábamos en pleno culto y una de las niñas de la escuela dominicana entró, tomó una silla de atrás, la puso adelante y se sentó. Yo estaba adelante y no podía hacer nada, y dijimos los servidores. ¿Lo dicen? ¿Qué pasa con el tema de que los niños corren? Está bien, los chiquititos no tengo ningún problema. Pero los más grandes que ya tienen que aprender a estar sentados al lado de sus padres. Normal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un niño llega con audífonos? No se escandalice, tranquilo, que esos audífonos son... Porque un niño neurodivergente tiene problemas con el ruido. Entonces necesito hacer esos audífonos. No se escandalice con eso. Si no está escuchando música. No va a faltar la hermana antigua que eso, que falta el respeto. Claro, porque entonces hay que capacitarnos en todas esas áreas. ¿Se fijan? Y como ustedes dicen, es necesario tener una reunión con los papás. Y que los papás también participen dentro de la educación de la formación cristiana y la formación cristiana de sus hijos. Ahora yo lo veo en el colegio. Llegan a apoderar, ¿por qué me tiene repitiendo a mi hijo? Señora, ¿y usted quién es? ¿Así? ¿Usted quién es? Yo lo he hecho todo el año y ahora porque su hijo está repitiendo esa angustia por eso ahora, pero no vino nunca. No vino a las situaciones, no vino a las reuniones. Y eso pasa en la iglesia también. Nos manda a la escuela dominical y que tu maestro te enseñe. Y son 45 minutos y todo el resto de la semana nadie le habla de Cristo. Entonces se da cuenta, un trabajo en conjunto, familia e iglesia. ¿Ya? Súper bien, querido. ¿Algo más que agregar? No sé si... Ya. ¿Qué haría usted? Acá. Ya, hay más experiencia. Sí, bueno, como dice Carlos, más o menos se ha dicho lo mismo, nos apoyamos mucho en Carolina porque, claro, por la experiencia, porque igual uno conoce el término. Bueno, yo tengo una hija pequeña, tiene muchos niños en su curso, compañeros con neurodivergencia, lo mismo hablábamos con la pastora y la hermana. ¿Qué entendemos por neurodivergencia, capacidades y necesidades distintas? ¿Ya? Lo que yo iba a acotar con lo que preguntaba la hermana Jimena también pasa, y esto lo he aprendido porque yo con las personas que trabajo, hay una señora que se dedica a esto, y pasa también mucho que los papás no comentan que sus hijos tienen estas capacidades diferentes, porque al momento que un papá va a ser papá o mamá, tiene un sueño proyectado en ese niño, y cuando llega un momento en que dicen no, es que no es así, la persona sufre un duelo. Yo he escuchado mucho eso, que sufre un duelo porque mi hijo es diferente, o sea, no es lo que yo creía, no es lo que yo soñaba,
Y por eso a veces también es difícil que lo exponga y digan, oye, mi hijo tiene esta condición, pasa esto, entonces hay que tratarlo así. Hablábamos de un caso de que hay un niño que quizás se está viendo, que quizás tiene una neurodivergencia, pero tampoco lo han comentado. Entonces igual es difícil esa comunicación, yo creo. O pasa al revés, porque a mí me pasa particularmente que yo, como que donde voy, digo que María Jesús tiene TEA, pero no porque yo la quiero decir como, ay, no, sino para que puedan entenderlo. Claro. Entonces, pero ¿por qué dijiste? Pero es que yo necesito que entiendan. ¿Por qué va a actuar así? Ahora ojo también porque yo puedo decir, mi hija tiene esta condición, ¿verdad? Para entender de que si ella tiene una conducta se pueda comprender, pero hay mucha desinformación. O sea, la gente sabe que hoy día hay diagnósticos, sabe, por ejemplo, de que hay condiciones distintas, pero no saben cómo tratarlas, no saben cómo relacionarse con ellas. Entonces, claro, tratan de hacerlo desde la buena intención, obviamente en el contexto de iglesia, desde el buen pensar, ¿verdad? Pero no significa que eso sea efectivo, porque yo puedo creer que esto es bueno, pero a lo mejor no es bueno. Porque el espectro es muy amplio. Claro, eso hablábamos, por ejemplo, con respecto a la pregunta 2, ¿cuáles son las características de una persona neurodivergente? La Carmen nos explicaba que hay tanto, por ejemplo, que hay nivel TEA, que 1, 2, 3, que el 3 puede tener 1, y entonces como que hay demasiado, como decía tú, como un combo que tenían, que tiene este otro, entonces como que, y a todas saber cómo actuar frente a ellos también es como... Ahora, perdón, Claudia, la meta es ponerlo en la mesa hoy día. Hermano, estamos dando un tremendo avance con ellos. Sí. ¿Ah? Lo próximo que era esto. Porque necesitamos aprender. Claro, a lo mejor tenemos la ventaja que como yo estoy en educación, lo veo todos los días. Me atrevo también a plantearlo con mi iglesia porque tenemos que estar abiertos. Bien dijo la Carita, la inclusión es el mensaje central del Evangelio. Jesús dijo, vengan a mí todos, no queda ninguno fuera. ¿Me fijan? Entonces, la iglesia tiene que entender eso. Y no se trata de que la gente venga y se le implante un sistema, no, eso es religiosidad. Obviamente ellos tienen que también conocer la verdad del Evangelio y ordenar su vida de acuerdo a la verdad de la palabra. Eso es otra cosa. Pero nosotros no le vamos a imponer un sistema o un pensamiento de vida por la fuerza, sino que la acción del Espíritu Santo es la que nos va a ir revelando en esto y van a ir ajustándose a la verdad de la Escritura. Pero también, ¿en base a qué? En base a la diversidad, somos todos distintos. A mí me pasó, pastor, donde yo trabajo, bueno, conozco a los niños que yo llegué, la chiquitita tenía 5 años, ahora tiene 20. Y ahora la de 10, cuando nació ya bebía regalona y ya empezó a crecer y, por ejemplo, me puso la señora perdida. ¿Y por qué? Porque ella tenía su orden. Para mí era un desorden, pero para ella su orden. Y yo lo ordenaba, por eso me puso la señora perdida, porque yo le desordenaba su orden. Claro. Después como que no quería que entrara a su pieza y cuando ella quería que yo le hablara, ella me hablaba. Y si yo le hablaba se enojaba. Pero de repente me busca y conversamos y somos amigas, pero el otro día como que me odia. Entonces yo después la señora nunca me dijo y ahora hace poco, como que recién me dijo que la niña tenía... Es que bien dice, lo ocultaba. a medida que van pasando los años, hoy día ya se está abordando con mayor confianza. Antiguamente se escondía. Nosotros conocemos una familia en Caragüe que su hermano mayor, que son los pastores de Caragüe, el hermano menor de la pastora de Caragüe, es autista. Pero él, como gente de campo, papá machista, nunca lo sacaron de la calle. Y él vivió encerrado toda su vida. Entonces, creo que falleció ahora. Y era adulto, estuvo encerrado toda su vida. Si él hubiese tenido una atención adecuada, sin duda alguna habría llevado una vida normal, pero nunca se le dio la oportunidad. Claro, por ignorancia, por malas creencias, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que abrirnos a esto.
O pasaba al revés, que antiguamente hay videos que decían, pero si antes no existía esto. Y hay videos de niños que lo metían a psiquiátricos, pensando que estaban así como enfermos y le hacían formas de que yo pensé que estaba bien y eran torturas. Sí, Exacto, entonces finalmente eran estos diagnósticos, pero eran niños que eran torturados y encerrados en psiquiátricos. Entonces, bendito sea el Señor que nos estamos abriendo y estamos aprendiendo. No tenemos que caer en esa, y yo insisto, buscar siempre el equilibrio perfecto. Una cosa es una condición como esta, que son muy distintas, son malas prácticas, malas acciones, es otra cosa. ¿Entiendes? Pero hay que pedirle también al Señor el discernimiento para saber distinguir en estas dos cosas. ¿Está bien, Claudia, que hablan? No, eso. Yo creo que como iglesia, como dice usted, estamos a buen tiempo de aprender. Porque analizábamos con el grupo que quizás habrá uno por clase. Si es que, y también pasaba que conversábamos que quizás hasta uno como adulto realmente se está dando cuenta. Sí, claro, yo soy. Yo le hice. Es que para mí. Yo le hice esa pregunta a la coordinadora, porque, como te digo, tuvimos el servicio de salud metropolitano central, que creo que también son los coordinadores de donde trabajan, ¿no? Porque ellos administran todos los servicios desde el centro. Todo, o sea, ellos están a cargo de todas las comunas, Maipú, Cerrillo, Campeón Central, Santiago, todos los servicios metropolitanos centrales. Yo atendí a la coordinadora de vacunación, sino que fue una entrevista que hicimos a la coordinadora metropolitana del sistema de vacunación de invierno y a la coordinadora de neurodivergencia. Y yo le hice esa pregunta, no el nombre de ella, pero le hice esa pregunta, ¿todos tenemos algún rasgo así? Y me dijo, sin duda ninguna que sí, pero la clave está así en tener un diagnóstico serio. O sea, los rayos, ahora, tenemos, yo siempre he pensado que tengo rasgos Asperger y lo tengo súper asumido, ¿entiendes? Porque soy estructurado, porque tengo todo, porque me siento en una pierna, ¿me entiendes? Pero son rasgos que están ahí. Y creo que hay que aprender a fortalecer. Hay momentos en los que hay que estar quieto, hay momentos en los que hay que relajarse, reflexionar antes de actuar, ¿entiendes? Pero eso es parte del proceso de crecimiento. Ahora, yo esto lo hice Power porque yo tengo unas respuestas profesionales al respecto. Por ejemplo, la neurodivergencia se refiere a las variaciones de funcionamiento del cerebro. Esto se lo puedo compartir, no hay ningún problema. Variaciones en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso que pueden afectar la forma en que las personas perciben, procesan y responden a la información. Esto puede incluir condiciones como el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, el trastorno obsesivo compulsivo, que esa cuestión es lo que nosotros diario. Cuando alguien pierde, ¡ay, reventó! Yo tengo varios ya cuando veo al Luca en el sector bajo. ¿Qué pasó, Luquita? No quiere nada. Da un abrazo, no te digas fe. Es que hay que contener. Hay que contener. Las diversas crisis, claro. El tema de TEA, que son el shutdown, el meltdown. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una realidad. A veces uno cree que cuando el Señor le da un hijo así a uno, que es como poco menos una prueba, no sé, pero yo digo la bendición grande porque uno recién ahí se empieza a interiorizar de tantas cosas que antes no sabía, y eso es una riqueza. Por ejemplo, si la hermana Carito puede compartir experiencias de ella con, a lo mejor con su propia realidad, son cosas vividas, reales, ella está hablando desde la experiencia, esa es la riqueza más grande. Gracias, Señor, por tu hija. Y en algún momento tú también tienes una hijita, entonces son... Y hablando con esta normalidad, ¿me entiendes? Con esta normalidad, porque es una realidad actual. Segundo, ¿cuáles son las características de la neurodivergencia? Primero, diversidad en el procesamiento de la información. Las personas neurodivergentes pueden procesar la información de manera diferente a la mayoría de la población. O sea, somos especiales. Y todos somos especiales. Yo todavía el día de hoy converso solo. Y me estoy escuchando y estoy pensando en voz antes, no entre charlas. ¿Con qué estoy hablando? Tengo amigo imaginario. ¿Cómo diferente? Pero sé que ya a mí me sirve cualquier cantidad para proyectar, para pensar lo que viene y pensar en voz alta. Ya una cuestión ya. Claro, una persona está loco. Son cosas que. Entonces tenemos hartas fortalezas y desafíos. Yo tuve
organizado mi matrimonio cuando tenía 15 años. Yo lo tenía todo organizado y es verdad, tengo que reconocer. Vamos a las vacaciones y... Ya, pero ahora pregunto. Eso organizó su baby shower. Ya, ahora tenemos fortaleza, y esto es lindo. Sí, tenemos fortaleza, por ejemplo, la creatividad. Súper creativa. En distintas áreas, la artística, la literatura, la música, se destacan en eso. ¿Me entiendes? En el tema del orden, la Isabela, del séptimo de mi curso. Y el otro día fue y estaba en el parque y se puso al lado mío y nos puso, ¿qué pasó Isabelita? Le dije, oye, se quedó entera. No, es que lo vine a saludar. Pero se van todos salen todos y la Isabela se queda a recoger todos los papeles de la sala. Ella deja la sala impecable, antes de irse. Entonces yo la vida abajo, papá, ¿dónde es que está haciendo aseo? Ya bien, ya sé que van. Entonces ella deja todo, no puede irse si hay un papel dentro de la sala. Te van a la casa. Ya, ahora, ¿cuáles son los desafíos? Hay desafíos para poder interactuar con los demás. ¿Entiendes? Le cuesta interactuar con los demás. Eso sí. Y también sensibilidad extrema. Sensibilidad extrema. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Ahí va a lo que me refería adelante. Por ejemplo, a lo mejor en términos de socializar, no todos la integran, ¿verdad? Porque a lo mejor prefieres con alguien que es más conversador, más charachero, ¿verdad? Pero a todos les sirve el orden que ella hace. Por supuesto. ¿Entiendes, no? Claro, entonces como equilibrarlo. Ahí está. Entonces ahí está la parte de la importancia de la inclusión. Es una más. Entonces ya tiene su lugar, debe ser considerada, como usted decía, debe ser reconocida, validada y respetada en su condición. Y también variabilidad en la experiencia. Cada persona neurodivergente es única y puede experimentar su neurodivergencia de manera diferente. Entonces eso es importante. Y aquí, mira, rapidito, voy a ir con esto. Ahora, como te quiero número 3, la escuela dominical para niños jóvenes y adultos neurodivergentes. Tiene que ser un entorno que sea inclusivo y armonioso. Ahora, el tema de la inclusión y la diversidad a veces nos alerta como iglesia porque pensamos que tenemos que acercar e incluir incluso el área de pecado. Y no es así, no se refiere a eso. ¿Me entienden? Nosotros tuvimos tiempo atrás, que incluso las bautizamos, a dos niñas que habían escogido su línea de lesbianismo, podemos decir. Y llegaron a la iglesia y se presentaron como primas. Y eran muy amigas y todo. Conversaron con nosotros, se entregaron a Cristo, hicieron su decisión por Cristo y se bautizaron. Y después que se bautizaron, en una reunión, el privado de la oficina me comentan que ellas son pareja. Eran primas. No eran primas. No eran primas, eran pareja. Eran transgéneros. ¿Qué edad tenían, pastor? Jóvenes, 20 y tantos, 25, 26. ¿Pero usted no sospechaba? Pues sí, yo sinceramente no, Claudia. Yo pensé que porque habían llegado al extranjero, entonces dije que están buscando nuevas expectativas de vida. Entonces yo lo único que les dije, mira, ustedes saben que la línea cristiana reconoce esto como algo que no es grato delante del Señor y es pecado directamente. Entonces, ¿qué les pido? Yo no voy a condenar, porque ya tienen claro, pero sí es importante que dentro de la iglesia, por favor, no expresen una relación de pareja. Eso es súper importante. Entonces yo lo voy a respetar. Estuvieron un tiempo y después ya dejaron de participar. Sin embargo, ahora ya no están juntas, que tienen otra pareja. Y con la que yo me relaciono hasta el día de hoy, tenemos un grado de amistad. Incluso un domingo aparece. Algunos se dieron cuenta, otros no, pero hay un domingo. Y yo no consigo una pareja. Entonces, yo siempre estoy escribiendo, ¿cuándo va a estar en la iglesia? ¿Cuándo la voy a ver? ¿Cuándo la...? Ya, pastor, cuando pueda, ¿me entiendes? Sí, una linda persona. Pero tiene esa condición. Ahora, ¿por qué hago este alcance? Porque la inclusión en este sentido, por supuesto que nosotros como iglesia no lo podemos hacer. Y la vamos a recibir, va a ser parte de cada culto, pero yo, por ejemplo, a ella no podría ponerla como ministro, menos como maestro, porque tiene que ordenar su vida primero, ¿se fijan? Entonces, esas cosas son súper importantes. La inclusión no incluye pasar por alto el pecado. Nosotros tenemos que ser radicales en esto. El pecado es pecado y si usted persiste en eso, va a ser bien recibido en la iglesia, pero no va a poder desarrollar un ministerio. Lo que yo les decía la otra vez anterior, los maestros
entre nosotros no pueden haber pecados ocultos. Y si hay alguna debilidad que se está manifestando, por favor pida ayuda. La vamos a apoyar, nadie te va a condenar. Pero sí, si hay algún pecado que se está manifestando, necesitamos que haya integridad, como decía Alén en eso delante, incluso pedir ayuda. Entonces, pero sin embargo, en este tema de cosas, en este tipo de cosas, la inclusión es válida, es necesaria, porque no estamos hablando de un pecado. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia inclusiva y diversa. ¿Entiende el concepto, no? La idea de dejar eso bien en claro. Somos inclusivos. Y vuelvo a repetir, cuando Jesús dijo vengan y echen toda su carga sobre mí, a todos, sin excepción. Entonces el mensaje de Cristo es un mensaje inclusivo, integrador, contrario a lo que dice el movimiento pro hoy día que la iglesia tiene un discurso de odio. Mentira del diablo, nosotros somos súper inclusivos, no rechazamos a nadie. El que a mí viene, yo no le echo fuera, en la condición que venga. Eso es así. ¿Se fijan? Entonces no hay nada más inclusivo que eso. Ahora, la escuela dominical es un lugar donde los discípulos de Jesús que se han integrado en la iglesia local pueden aprender sobre el amor de Dios y crecer en su fe. Y para las personas neurodivergentes es fundamental contar con un entorno inclusivo y amoroso que considere sus necesidades individuales. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y eso incluye niños y adultos. Sigamos. Y aquí hay unas ideas rápidas. Primero, tener un ambiente sensorial que sea amigable. Yo sé que el tema del ruido complica, pero somos una iglesia que canta, que celebra, entonces tal vez bajar un poquito, tratar de que el tema de las luces, yo por ejemplo nosotros mañana vamos a tener un poco más apagado el salón para centrar la atención en el altar. Ese es el objetivo. ¿Entiendes? Yo estoy al lado de los teatros de iglesia que hay hoy día. Hoy hay iglesias que tienen todo pintado negro y está de moda. Y casi todas las iglesias son todas negras. Nosotros no vamos a entrar en eso, por supuesto que no, pero sí bajamos un poco la intensidad de la luz en el salón. ¿Para qué? Para que la atención se centre en el altar. Porque no está todo prendido así, se para un niño y todo se distrae. Entonces la idea es que esté centrado en el altar. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque una persona neurodivergente también la iluminación le puede afectar. Entonces también es un tema que debemos tratar bien. La comunicación efectiva. Hay actividades adaptadas, o sea, actividades que se adapten a las necesidades y habilidades como arte, música y juego. Por eso me gusta, por ejemplo, que saquen a los adolescentes al parque a hacer la clase. Es bueno, es súper bueno, no los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya nos sacamos un poco de la estructura propia de acá. Pueden sentarse en el pastito si está grato, si no hay problema. Eso que no ¿me entiendes? Pero son cambios. Trabajar con las manos. Me gusta mucho cuando en los matrimonios, a pesar de que estamos aquí, participan y escriben, responden a alguna encuesta. Hoy día yo aprendí a hacer formularios de Google solamente con el tema del QR. Entonces podríamos perfectamente con los matrimonios implementar una encuesta, algunas preguntas, que escanean el QR y van respondiendo desde su teléfono y a través de la pantalla vemos al tiro los resultados. Los resultados inmediatos. Porque hoy día existe también gente que está muy abierta a esto, a usar, y hay otros que se resisten. Yo escuché, me invitaron a una reunión de pastores denominacional, el misionero que nos habló, dijo, yo estoy abierto a que esto se use como consulta, como estrategia, pero hoy día con inteligencia artificial podéis bajar perfectamente el sermón armado. Es más, conozco el caso de un pastor reconocido mundialmente, que con lágrimas en sus ojos, él tuvo que decir, yo hice un bosquejo de una determinada palabra, y lo estudié, lo trabajé, tenía el bosquejo armado, y después para aprobar, le puse, crea un bosquejo de sermón de esta temática con estos textos bíblicos. Era mejor el de chat. Dijo, sí, debo reconocer que el de la inteligencia artificial era mucho más profundo que el mío. Dijo, y él se impactó. Era más profundo que el tema que yo había hecho a conciencia. Entonces, también hay que ser equilibrados en esto. Ahora, son estrategias que podemos incluir, que podemos utilizar. En las salas de clase, gracias a Dios, tenemos una pequeña pantalla, casi todos salvo los páramos, que la podemos incluir también, vamos a hacer el esfuerzo para ponerla ahí también. Entonces, se pueden ocupar estos recursos. De repente, con los adultos, usar el mismo computador o conseguir esta misma pantalla, si quieren mostrar algo,
Y se puede hacer con los matrimonios de la misma manera. Entonces la idea es innovar con esto, ¿para qué? Para abarcar todas las diferencias. Algunos aprenden escuchando, otros aprenden haciendo, otros aprenden mirando. Entonces hay que abarcar todas esas áreas. Bueno, apoyo emocional, eso la iglesia tiene que hacer. Validar a los niños que lo necesitan. Inclusión en las actividades. Todos deben participar. ¿Estamos bien? Y ahí están, bueno, está lo que estábamos conversando. Ya, los beneficios de una escuela dominical inclusiva. Desarrollo espiritual. Esto me gusta mucho a mí, lo que es el sentido de pertenencia. Saber que yo voy a la escuela dominical porque es mi lugar. Yo soy parte de esto. ¿Entiendes? Es el lugar donde me siento bien, donde me siento acogido. En los adolescentes van a haber momentos de crisis. Mis hijos también lo vivieron. A pesar de que la comunidad es parte de todo, pero de igual manera hay momentos en que hay que estar reforzando. Porque también sabemos que a veces a los hijos de los pastores se les exige más que al resto. Pero hay que entender que este es mi lugar, es mi iglesia, es mi familia. Entonces que todos los estudiantes, niños, jóvenes y adultos sientan lo mismo. El desarrollo de las habilidades sociales, esa fue una temática que abordamos. Las habilidades sociales tienen directa relación con los valores, con las actitudes. Son aquellas habilidades blandas también, como le dicen algunos. Decir buenos días. Es una habilidad social, pedir disculpas, pedir permiso. Y hoy día vemos que esas cosas no se les da importancia. Son sumamente importantes. Integrar. Antiguamente en la iglesia, como se usaba el himnario, el hermano que tenía habilidades sociales le compartía el himnario al otro. Hoy día, como no se usa el himnario, tampoco se usa en muchos casos en la Biblia. Entonces, si vamos a leer, compártalo con el que no tiene. No quería que le diga si está usando su propio celular. No se lo deja la pantalla. Entonces, esas habilidades sociales necesitamos reforzarlas. Y es súper importante para el caso de la gente que es neurodivergente. ¿Ya? Eso es. Crear una escuela dominical inclusiva para niños, adolescentes, jóvenes y adultos neurodivergentes requiere una planificación de esfuerzo, pero puede ser una experiencia enriquecedora para todos los que estamos involucrados. Vuelvo a repetir, el día se abordó desde el inicio, desde el comienzo. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Decimos amén? Amén. Vamos a procurar el próximo retiro hacer un lugar más bonito. Pero tenemos que seguir aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo. Ahora, al proporcionar un entorno de amor y adaptado a cada necesidad, podemos ayudarles a crecer en su fe y a desarrollar toda su potencial. ¿Ya? Creo que esto lo vamos a compartir. Cada uno. Ya, ¿qué piensan hasta aquí? Esperamos también tener especialistas que nos ayuden en esto posteriormente. ¿Ya? ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran? En lo personal, pastor, nosotros al venir de iglesia tan tradicional como la iglesia pentecostal, yo estoy admirada de este trabajo que aquí se hace. En realidad se aborda esta área de que está a lo mejor vedada para las otras iglesias. Los niños los llevan para enseñarles obviamente los coritos, las historias bíblicas, pero nada de esto es contingente, de las cosas que esto de la neuro, ni siquiera la conocía esta palabra yo. Entonces, igual es algo que hay que agradecer al Señor en el lugar que estamos, en nuestros pastores, usted que es una persona que es profesor, y todos los que profesora, la Vale también está en esto. Entonces, qué riqueza más grande, porque eso nos ayuda justamente a abarcar todas estas necesidades que están en la actualidad. Y a lo mejor estuvieron en el pasado, pero nunca se hizo. Nunca se había conversado. Ya en la actualidad en la iglesia pentecostal no se hace nada de esto. Ahora, no solamente en la pentecostal, aún en la asamblea, somos pocos los que estamos entrando en eso. Y hoy día más que nunca es necesario abordarlo. Eso es ser sal y luz para esta nación. Somos sal y luz. O sea, nosotros no vamos a dejar a nadie fuera. Todos somos parte. Ahora, el tema está en que la experiencia sea, y mi esposa apuntó a eso, por eso partimos con esto. Nosotros como maestros tenemos que tener claro que hemos nacido de nuevo. Usted nació de nuevo, ¿no? Una nueva vida en Cristo. No somos gente que, hoy día, por ejemplo, dentro de la iglesia, tenemos personas que llevan años dentro de la iglesia, hablan como cristianos, cantan como cristianos, reconozco que hasta pueden predicar como cristianos, pero nunca han nacido de nuevo.
¿Eso qué significa? Entregaron su vida a Cristo, pero siguen viviendo de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios parámetros. ¿Me entiendes? No han rendido su vida al señorío, por ejemplo, de los principios de la palabra de Dios. Entonces, todo eso. Si yo tenemos, no lo digo como crítica, lo digo porque en mi carga, en mi oración, jóvenes, por ejemplo, que hoy día aceptan el vivir juntos sin estar casados. Y lo aceptan. Y digo, pues si todos lo hacen, sí, pero usted no, porque usted es cristiano. ¿Me entiende? En el caso, si alguna niña de los nuestros se embaraza, por supuesto que la vamos a recibir con amor, la vamos a contener y todo, pero debe entender que está fuera del orden de Dios. Eso no es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que se mantenga y que espera para el desarrollo de su sexualidad hasta el día del matrimonio. Principios que hoy día los chiquillos, algunos resisten, no están de acuerdo. El tema de involucrarse sentimentalmente con jóvenes que no son cristianos no es el propósito de Dios. Y no es nomás. Entonces, yo admiro a los argentinos, escuchaba a un pastor argentino de jóvenes y le decía que el joven se acercó a hablar con él y dijo, pastor, es que estoy súper enamorado de una niña, pero no es cristiana. Le dije, ¿qué te has creído? Copia barata de Salomón, le dijo. Así le dijo, ponete a orar, ponete a leer la palabra hasta que se te pase ese enamoramiento. Aquí no. Duro, pero tiene toda la razón. O que se convierten al cristianismo en el proceso, ¿qué pasó? Claro, pero eso no es el caso general. ¿Y sabes cuál es el riesgo ahí? No sé, eso era cristiano. Porque además nos pone un desafío también como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no tengo duda que al principio tu motivación de ir a la iglesia era Él, no era Cristo. Entonces cuando llegan acá hay que cambiar. Nosotros también lo estamos viviendo hoy día. Hemos vivido el proceso, ya han pasado los meses y estamos abriendo los espacios también para aquellos que han llegado en esa condición. Pero yo he tenido que ser ahí fuerte, no es ella. Aunque ella no venga, tú tienes que venir igual. Aunque ella no quiera, tú tienes que estar igual, porque tú primero tienes que estar enamorado de Cristo. Entonces este es nuestro desafío. Eso es lo que nosotros debemos establecer.